queridos y distinguidos hermanos, nuestro firme fundamento, nos sentimos privilegiados en esta mañana en que podemos alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre, vamos a cantar este hermoso himno 254. Cuán dulces Pascua y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Yeshua, cuando te amo, tu poder probas de mí. Yeshua, puro y santo, siempre quiero te alegría. Es muy dulce fiar en Yeshua y cumplir su voluntad, su de su palabra, siempre andando en la verdad. Nuestra, cuando te amo, tu poder probas de mí. Yahshua, puro y santo, siempre quiero te alegría. Siempre quiero fiar en Yahshua, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cuando te amo, tu poder probas de mí. Yahshua, puro y santo, siempre quiero te alegría. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias porque podemos ponernos de rodillas ante tu presencia. Y al abrir tu palabra, Padre, quita todo lo humano de este servidor, para que abrir tu palabra sea el poder del Ruach HaKodesh, usándonos en esta mañana, tocando vida, abriendo corazón, para que tu palabra pueda llegar al lugar que se necesita. Querido Padre, prepáranos, capacítanos, edúcanos, para que tu mensaje, tu palabra, llegue a tierra fértil y pueda, Padre, crecer y dar mucho fruto, porque tu palabra tiene poder al entrar en nuestras vidas. Gracias, Padre de la gloria. Acompáñanos y dirígenos en esta mañana. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, como aquellos que no han podido llegar todavía. Pero también te pedimos de corazón que todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, con diferentes enfermedades, que tú puedas curarlo. También cura la enfermedad del pecado que hay dentro de nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. En esta mañana el nombre del Padre y del Hijo sean alabados y exaltados por los siglos y los siglos de la eternidad.
Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo durante toda esta semana, ¿no? Y para esta mañana toca la parte que dice, Jesús es hijo de Dios, porque Dios lo engendró. Muy bien, Jesús es hijo de Dios, simplemente porque Él lo engendró. La Biblia responde, el libro de Hebreos capítulo 1, verso del 4 al 5, y voy a andar un poco rápido ya, porque tenemos mucha tela que cortar, ¿no? Dice la Biblia en Hebreos 1, 4, 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él el Padre y él será mi hijo. ¿A quién de los ángeles le dijo yo te engendré? A ninguno. A ninguno. Solamente a su hijo Yahoshua. A su hijo y a nadie más. Entonces, en primer lugar, cuando Él engendra a su hijo, da la autoridad y la potestad de todo lo que fue creado. En primer lugar, a los ángeles. Adórenlo, todos los ángeles del cielo. ¿A quién le dio la facultad? A su hijo. Y también nosotros tenemos la facultad de adorarlo a Él y a su hijo. Jamás la adoración y la alabanza es otorgada para un ser humano, cuanto más peor para un ser pecador. Ni para un pastor, ni para el papa, ni para los sacerdotes por lo mucho rango que tengan. Y aún como representante de cada país, a ningún presidente se le debe adorar, respetarlo como presidente, sí, como ser humano, como un ser humano, pero adorarlo ni siquiera, ni al Papa que se cree representante de Yahshua aquí en la tierra. Él será representante de su grupo, pero no representante del Dios Altísimo aquí en la tierra. Amén. La Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice esto. Ahora bien, Primera de Juan capítulo 1, verso 5 dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Miren esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Miren esto, el que ama a Dios, ama también a aquel que ha sido engendrado. ¿Cuál fue el que ha sido y fue engendrado? El Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach. Ahora bien, qué importante es esto. Parte 2 dice, ¿cuándo fue ese engendramiento? Alguien dirá, bueno, ¿y cuándo fue ese engendramiento? Porque por sí en el planeta Tierra habemos gente muy curiosa y a veces hacemos la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo fue creado Dios? ¿Y por qué es Dios? Hay preguntas que el ser humano no tiene respuesta, que solamente la tiene Dios. Pero para esta mañana sí tenemos respuesta para la pregunta que dice, ¿cuándo fue ese engendramiento? ¿Cuándo? El libro de Proverbios capítulo 8, verso 22 al 25. El 22 dice, Yahweh me poseía en el principio, ya de antigua, antes de sus
obras. O sea, el Padre, desde antes de nacer, le dio una responsabilidad. Porque dice, me poseía, me tenía desde antes. Y el verso 23 dice de esta manera, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Qué dice allí? Desde el principio, desde antes de formar la tierra, su Padre ya lo había tomado, lo había usado, le había dado los dones, ese privilegio. Aún ya tenía el privilegio de tomar la vida, de morir y volver a resucitar, porque el plan de Dios era que su Hijo rescatara a la humanidad perdida. Ese era el objetivo, que rescatara a la humanidad perdida. Era un don, un privilegio que su Padre le dio a su Hijo, pero aún que podía volver a tomar su vida, no era Dios, sino que era el Hijo de Dios, el que representaba al Dios Altísimo. Qué interesante. Ahora bien, el verso 4 dice, antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, yo ya estaba engendrado. Proverbios 8, 24, terminé de leer ahorita. Él ya estaba formado. Ahora Proverbios 8, 25 dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Miren esto, él ya fue engendrado antes de todo esto. Por eso en la creación, vamos a ver algo interesante. En la creación, miren esto, parece que fuera apócrifo lo que fuera a decir, pero no es. En la creación, él estaba creando con su Padre, porque él dijo, hagamos al hombre. Por eso Jesucristo sí es creador también, porque estaba allí, en la presencia de su Padre. Y después vamos a ver que dice que todo lo que fue creado fue para él, porque él gobernaría y mandaría en la creación de su Padre. El libro de Proverbios, capítulo 8, verso 30, vamos a ver lo que la Biblia sigue diciendo. Con él estaba yo ordenándolo. Miren esto. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Era la delicia de su Padre con su Hijo creando todo. Por eso en el principio creó él los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos existían. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba con su Padre, creando el universo, creando todas las cosas que en ellos hay. Más evidencia, 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso cuando usted y yo amamos a Dios, nos sacrificamos buscando su palabra, tratando de cumplir y obedecer, es lo más importante, es reflejar el carácter del Maestro, el carácter del mismo Dios en la tierra. Por eso de nuestros labios no debe salir palabras inmundas, sucias, que contaminan al mundo.
porque venimos siendo reflejos del Altísimo, de la creación que nos dio a cada uno de nosotros. No todos podemos llenarnos los labios en decir y somos cristianos, cuando por un lado bendecimos y por otro lado maldecimos a otras personas. Por eso es importante que este mensaje sea exaltado y puesto en práctica en aquellos que predicamos. Claro, estoy diciendo, aquellos que predicamos y hablamos, reflejamos el mensaje de salvación. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. La Biblia dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por él fueron hechos la justicia, la santificación y la redención. Ahora bien, hay otra cosa, que si usted y yo decimos que amamos esta palabra, debemos ser justos, practicar la justicia. No podemos llenarnos la boca diciendo que somos practicantes de la Biblia y de repente vemos que a alguien se le va a caer un billetito. Uy, que se le caiga porque esto es una bendición para mí. Dios me lo dio. Cuando vemos que estamos defraudando a aquel que se le cayó, tenemos que devolver lo que no es nuestro. No podemos posesionarnos de algo que no es nuestro, hermanos. No podemos posesionarnos de algo que no es nuestro. El Evangelio te guía a la justicia, a la verdad, a ser diferente. ¿Cómo es posible que siendo practicante de la palabra de Yahweh, del Dios Altísimo, nos hagamos dueños de aquello que no es nuestro? Y yo le pido valor a Dios para que me dé la fuerza para decir lo que voy a decir ahora. Yo sé que muchas personas a nivel de todo el mundo me están escuchando. Pero hay cuántas personas que se están adueñando de algo que no es de ellos. En las manos de Dios los colocamos. ¿Cuántas personas están siendo apartadas de su país, apartadas de su familia, porque le están quitando sus derechos y algo que no, o algo que les pertenece a ellos, pero otros vienen con poder, con arma y vienen a quitarle? Que el Padre de la Gloria tenga misericordia de aquellos audaces y crueles. Hermanos, y si por decir la verdad tendré que morir, pero no es justo que otros vengan con manos limpias a quitarle a otro lo que le ha costado tanto. Ese es el mundo en que vivimos de hoy. Aparentemente la vida del sabido, pero esos sabidos, el diablo se los llevará por sabido. El diablo se los llevará por sabido. Y al reino de los cielos no entrará ningún sabido. Hermanos queridos, ¿cómo es posible? Muchas de las veces presentamos humildad. Los insensatos no entrarán al reino de los cielos. Los crueles, los tiraba sabido tampoco. Tenemos que vivir la realidad. Porque por eso murió el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Eso dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, ¿verdad? Tercer punto dice: salida equivale a nacimiento. Según la misma Biblia, vamos a ver, según la misma Biblia. Porque yo quiero que
al presentar estos temas que seguiremos llevando durante todos estos días, no haya duda para nadie, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y eso también lo voy a decir claramente, porque hay muchas personas que nos están amenazando a cortarnos el canal de televisión, el canal de YouTube. Haga lo que quiera, que usted se la arregla con Dios. No podemos estar amenazando a la gente porque predica la verdad. Y es posible, si usted quiere hacerme cortar el canal, hágalo. Pero Dios lo cortará del reino de los cielos a usted. Por miserable. Amén. Hermano, tantas amenazas que estamos llevando por llevar el canal de YouTube. Y lo digo públicamente, que todo el mundo ore para que a esto se le caiga la cara. Hay personas que se llaman cristianos que tratan de destruir la forma de predicar nosotros el evangelio. Porque nosotros no pensamos ignorantemente como ellos. Ya es momento que tenía que decirlo públicamente, hermanos. Hay un montón de gente detrás de querernos hacer cerrar el canal. La semana pasada me suspendieron 5 días. Cuando nosotros no estamos insultando a nadie, estamos predicando el evangelio. Eso sí, despertando los corazones dormidos. Porque evangelio no es quitarle la plata a los incautos. El evangelio es que la gente despierte del sueño. Y claro, como no andamos dormidos como ellos, entonces tratan de hacerlo cerrar el canal. Hágalo cerrar, pues. Me lo hace cerrar, abro otro. Hermanos queridos, porque la Biblia hay que hablarla con denuedo, con poder y como son las cosas. A mí no me tienden las piernas decir la verdad. El libro de Miqueas capítulo 2, capítulo 5, verso 2, dice de esta manera: pero tú, Belén Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miren esto, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde saldrá el Salvador? De ti, Belén Éfrata. De Belén. ¿Se acuerdan cuando habla en el libro de San Mateo capítulo 21 que nacerá el Salvador de una virgen? Hermanos queridos, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla lo que es la verdad. Tenemos que estudiar la verdad y prepararnos. Yo les confieso que hoy estoy orando por todos los que quieren hacernos cerrar el canal. Que el Padre de la Gloria tenga que hacer lo que tiene que hacer con ellos. Porque yo me cansé de quedarme callado. Hoy he venido tomado del poder de Dios y enfrentarle al mismo diablo. Porque no debemos tener miedo de decir la verdad. Mateo capítulo 2, verso del 1 al 6, dice la Biblia: Jesús nació en Belén, de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Y he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque al ver su estrella en el oriente hemos venido, ¿para qué? Para adorarle. Ellos no venían a adorar al Hijo de Dios. Ellos venían a coger para matarlo. A eso venían. Sino que ellos no podían decir directamente: vamos a matar al Hijo de Dios. Por eso muchos llegan aquí al grupo La Verdad Presente, en que quieren conocer para ver cómo destruir el grupo, y no se los vamos a permitir. Tenemos que defender esta verdad, así como el Hijo de Dios dio su vida y como su Padre le había llenado de dones y privilegios, murió y volvió a resucitar, a demostrarle al enemigo que lo había vencido. Y la única manera de defender o
destruir al enemigo es cuando usted y yo nos preparamos y no nos dejamos engañar. Permanecemos de rodillas. No hay cadena satánica que resista, porque el poder de Dios puede arrancarlas. Verso 3. Cuando el rey Herodes oyó esto, se detuvo y todo Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes. ¿Para qué se convocaron los sacerdotes? Hermanos, y con todo el respeto a todos, los sacerdotes fueron aquellos principados conscientes de la vida del Maestro. Hoy nos pasamos de Salvador del universo cuando somos los que queríamos la muerte del Mesías. Eso es lo que nos habla la Biblia. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Verso 6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que pastorearía a mi pueblo Israel. ¿Cómo no se va a sentir celoso el rey Herodes? Si nace el Salvador, entonces, ¿dónde quedo yo? El rey Herodes dijo, entonces hay que matarlo. ¿De qué edad mataron a los niños? A ver si se acuerdan, me ayudan a recordar. 2 años. 2 años. De 2 años para abajo. Que mueran todos. Que mueran todos. Santa inocencia. Aunque el rey Herodes ordenó que mueran todos los niños de 2 años para abajo, aún el plan de Dios era que el evangelio tendría que ser predicado y su hijo reinaría en el universo. Hermanos queridos, presentes, ausentes, no importa que te llamen loco, no importa que te digan despechado, no importa que te digan neurótico, hoy el evangelio de Cristo reflejará en tu mente y en tu corazón cuando nosotros tomamos la Biblia y nos ponemos de rodillas ante la presencia de Él. Tenemos que permanecer de rodillas, hermanos. Y si permanecemos de rodillas, no hay ningún demonio que se enfrente ante ti. No hay ningún demonio. Hermanos queridos, el Espíritu de Dios toca el corazón de cada persona. El Espíritu de Dios toca la mente y el corazón. Por eso usted y yo tenemos que estar preparados cuando alguien llegue a tu casa y tenemos que saber qué le vamos a decir. La reunión de anoche, yo antes de las 5, antes de anoche, antes de las 5, yo ya estoy escuchando bien música o escuchando un tema. Y antes de abrir el canal, alguien me llamaba. Y yo abrí la puerta porque yo sabía que era un vecino del frente de mi casa. Y cuando yo abrí la puerta, hizo como aquel ángel le hizo. Cayó de rodillas y me dijo, yo quiero que tú me ayudes. Y yo le dije, como dijo la frase aquel ángel, levántate, no te pongas de rodillas ante mí, porque yo soy un siervo como tú, que necesito la gracia de Dios. Y este hombre de rodillas me tocó que levantarlo. Y ahí fue que me dijo, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo estoy perdido, hago lo de aquí, lo de acá, pero quiero ser transformado por el Espíritu de Dios. Y por eso fue que lo metí en la casa. Y a pesar de todo, él quería hablar, él que si yo quiero que los hermanos me conozcan, yo quiero que me vean. Ustedes vieron que me interrumpía. Y hay parte ya yo me le quería poner serio, cállate, que me toca a mí, déjame hablar. Pero él decía, no, es que yo quiero sentir esto. Hermano,
Si Él llegó porque el Espíritu de Dios lo está tocando, está trabajando. Él escucha los más de los días cuando nosotros ponemos música. Los más de los días que escuchamos predicaciones ponemos. Lo que Él haga no me interesa. En lo que Él esté metido es el problema de Él. Pero sí mi obligación es orar y decirle que hay un Dios que lo ama. Hay un Dios que lo ama, que puede transformar los miserables corazones que tenemos. Hay esperanza para el peor perdido. Somos luz en medio de la oscuridad. Pablo dice, somos cartas leídas para el mundo. Y yo no sé si usted y yo estamos siendo cartas cerradas, cartas pegadas, porque el mundo no querrá escucharnos ni vernos. Pero sí tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. Pidamos que el Espíritu de Dios pueda usarnos cada día y allí podremos ser ejemplo para la humanidad. Vamos a ver en el libro de Juan 8:42. Juan 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿De dónde vino Jesús? ¿Es otro Dios acaso? Él dice, yo he venido de Dios. Y si vine de Dios, Él me envió, en otras palabras, hacia ustedes. Yo soy el Hijo de Dios. Qué interesante. Yo soy el Hijo de Dios. Ahora bien, San Juan 17:8, mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 17:8. Porque las palabras que me diste, ¿a quién le dice? A su Padre. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de quién, de ti. Han creído que tú me ¿qué? Que tú me enviaste. Qué interesante. ¿A dónde es otro Dios? Él nació, salió de Dios su Padre, y su Padre lo envió al mundo a salvar este mundo perverso. Y lo aplicamos de esta manera también. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que sí, Jesucristo es el puente de salvación para salvar a la humanidad. Porque gracias a su muerte, que Él murió en la cruz o en un madero, es el privilegio, la oportunidad para cada pecador empedernido poder tomarse de la gracia y de la presencia del Altísimo. Qué interesante. Qué interesante es la presencia del Padre. Y cuán maravilloso trabaja con su Hijo. Por eso, hermanos, no podemos decir que si nosotros estamos caminando con Él, estamos aprendiendo con Él, no podemos decir que Él tiene poder para cambiar a otros y a mí no. No es posible. Si hablamos de un Dios que hace tantos milagros, ¿cómo no nos puede salvar a nosotros? ¿Y saben lo que yo me atrevo a decir en esta mañana? Que yo quisiera tener la fe de aquella mujer que tenía los 12 años con flujo de sangre. Ella decía, yo he escuchado de un hombre que tiene poder, que Jesús por lo menos quisiera tocar su manto. Y al tocar su manto yo sé que me curaría.
Qué fe extraordinaria en esta mujer. Y llega el caso que de repente ella salió a la calle y vio que venía Jesús. O sea, Yahshua venía y había una multitud grande. Y ella comenzó a caminar, a empujar. Yahshua andaba como andaba cualquiera de los gobernadores de este país. Como un presidente, como un alcalde, con toda su gente que lo rodeaba. Pero Yahshua andaba con los apóstoles y sus seguidores. Una multitud grande. Y de repente aquella mujer caminaba por allí y avanzó a estirar su mano y apenas sintió, tocó el manto de Yahshua. Y la Biblia dice que al esta mujer tocar el manto del Hijo de Dios, esta mujer quedó curada, se sanó, porque ella tenía la fe que iba a ser curada. Y de repente el maestro dice, alguien me tocó. Alguien me tocó. Y de repente Pedro y sus demás apóstoles que estaban con él, le dicen, ¿cómo es posible, maestro, que preguntes que alguien me tocó? ¿Cómo es posible en tanta multitudinaria que hay aquí? Hermanos, Jesús hizo esa pregunta, o sea, Yahshua hizo esa pregunta, porque él sintió que salió poder de él, porque había un toque de fe en su vida de esa mujer. Y Yahshua sintió, y por eso él dijo, alguien me tocó. Y cuando Pedro le dijo, en otras palabras, ¿cómo es posible, maestro, el decir alguien me tocó? Y él le dice, para que el mundo escuche, sentí que salió un poder de mí, porque un toque, alguien me tocó como un toque de fe. Hermanos, y Jesús le demostró a aquella gente que había una persona con fe en ese momento. Y esa mujer quedó curada. Ahora yo le hago la pregunta a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Si Yahshua tuvo poder para curar a esta mujer de 12 años de flujo de sangre, ¿qué tienes tú para que no pueda curarte? Él quiere curar tu corazón, tu mente, tu vida, todo lo que hay dentro de ti, que usted y yo lo sabemos, lo que hay dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que queremos. Pero solamente tienes que tocar el toque de fe. Solamente debes creer. Basta ya de palabras de hombre. Debemos creer en su palabra. Y yo te digo en esta mañana, para terminar esta primera intervención, no importa que te digan disidente, no importa que te digan separatista, no importa que te digan neurótico. A mí me dicen los más de 2 días, ese hombre que vaya es neurótico, porque cree en Elena Harmon de Huay. No importa, amén, gloria a Yahweh. Pero sí, tú debes demostrar al mundo que tu toque es toque de fe. El paso que das es un paso de fe. Y por lo tanto, que no hay nadie que pueda apartarnos de la presencia y de la fe que hay dentro de tu corazón y tu mente. Hay el Dios que quiere transformar tu vida. Hermanos, ¿por qué luchamos con lo que estamos luchando tanto? Y no salimos de allí. No hay ese toque de fe. No hay el toque de fe. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer dijo, tan solamente, escuche bien la frase, tan solamente tocara su manto, yo estoy segura que me curaría. Y toda débil como andaba, comenzó a abrir gente y a meterse, a acercarse donde iba él. Y avanzó a tocar el manto. Y esta mujer se curó. Y lo más interesante es que cuando ella tocó ese manto, Yahshua sintió que salió poder de él. Y vida fue transformada, esa vida fue transformada, porque ella creía y confiaba en el poder de Yahweh.
¿Quieres ser transformado en el poder de Yahweh? Debes solamente poner tu alma, tu corazón al servicio de Él. Y Él va a hacer los milagros, el cambio que usted merece. Si es así, confiemos plenamente en Él. Y la misericordia de Dios nos alcanzará para esta vida y la eternidad. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Vamos a continuar con la escuela sabática, pero me gustaría terminar con un cántico esta primera intervención. Me gustaría que busquemos un hermoso cántico y vamos a cantar con el corazón que el Padre está cantando con nosotros en esta mañana y estamos alabándolo a Él. Y con todas nuestras fuerzas alabaremos su nombre. 476. Ya asoma el sol brillante. Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor, la altura alegre canto, es día brindando, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Perfume de las flores elevado hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosos voz, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Sí, pájaros y flores te alaban, Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Ahí como estamos. Padre de la gloria, te damos gracias por haber estudiado tu santa palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para continuar con tu palabra. Guíanos por un buen camino y bendice a cada uno de aquellos que han estudiado tu santa palabra. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces pues. Vamos a continuar con la escuela sabática. Vamos a continuar con la escuela sabática y pedimos a los que están preparados en esta mañana, pues, que vengan, que el tiempo es suyo. El Espíritu de Yahweh nos quiere utilizar. Si no me equivoco, hermana Zaida y hermana Isabel, ¿no? Ustedes son los que les tocan. Entonces, pues, les pedimos, pues, bienvenidos y bienvenidas a esta bella y hermosa escuela sabática. Que la paz del Padre esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Hermanos, un feliz sábado en este día glorioso, en este día bello que el Señor ha dejado para nosotros, que ese día dediquemos a Él, estar juntos los hermanos, que realmente nosotros reconocemos que este día es el día de Él, ¿no? Vamos a hablar en este día el arca tomada por los filisteos. Este está en el capítulo de Samuel 3:7. Dice así: otra advertencia había de ser dada
a la casa de Elí. No podía comunicarse con él, sumo sacerdote, ni con sus hijos, sus pecados. Como densa nube excluía la presencia del Espíritu Santo, pero medio de la impiedad, el niño Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo para dar el mensaje de condenación a la casa de Elí. La palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y esto está en Samuel 3:7. Nos puede ayudar el hermano Kilis con Samuel, capítulo 3, versículo 7. Primeras. Sí, primera. Primera de Samuel 3:7. La palabra de Dios dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí queremos compartir entre todos esta partecita. ¿Qué dice aquí? Sí. Que, por ejemplo, Elí no administraba bien a su familia, no daba un buen ejemplo. Y sus hijos miraron el ejemplo que dio su padre y todo eso era un desorden. Como no podía gobernar a su familia, mucho peor podía gobernar la casa del Altísimo. Entonces había ese desorden. El Señor miró por mucho tiempo lo que él hacía. Y dice una noche que Samuel estaba pendiente, era un niño muy educado, porque su madre le educó desde pequeño con el temor a Dios. Aquí, ¿qué viene el mensaje? El mensaje viene para nosotros, que a nuestros hijos, siendo pequeños, tenemos que desde pequeños que tengan temor a Dios, el respeto a Dios. Por eso dice una parte que yo te decía la otra vez, dice en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Este niño dice que estaba durmiendo al pie del arca, y oyó una voz y pensaba que su padre le llamó. Fue a decirle que si él le llamaba, su padre dijo no, vuelve a acostar. Nuevamente oyó por 3 veces lo que le llamaba, y él nuevamente regresó de su padre, y su padre Elí dijo no, esto no, yo no le he llamado entre él, pero sabía que no es un llamamiento del Señor. Entonces mire lo que el Señor a quién escoge. Miremos que nosotros debemos ser fiel al Señor. Parece que Él escogió al niño, en lugar de escoger al jefe principal. Al sacerdote. Y sacerdote todavía. Mire, entonces nosotros tenemos que ser fiel al Señor. Hasta ahí. Ya. Creyendo que la voz era de Elí, el niño, dice, se apresuró a ir al lado de la cama del sacerdote, diciéndole, heme aquí, ¿para qué me llamaste? La contestación que recibió fue, hijo mío, yo no he llamado,
vuélvete y acuéstate. 3 veces fue llamado Samuel y 3 veces contestó de la misma manera. Y entonces Elí se convenció de que la voz misteriosa era la de Dios. El Señor había pasado por alto a su siervo elegido, el anciano, canoso, para comunicarse con un niño. Esto era de por sí un reproche amargo, pero bien merecido para Elí y su casa. Ningún sentimiento de envidia o celos se despertó en el corazón de Elí. Le aconsejó a Samuel que contestara y se le llamaba nuevamente: habla Jehová, que tu siervo oye. Una voz más se oyó, la voz y el niño contestó: habla, que tu siervo oye. Estaba tan asustado a pesar que el gran Dios le hablaba, que no pudo recordar exactamente la palabra que Elí le había mandado a decir. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa comenzando, acabaré también y mostrarle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe por qué sus hijos se han envelecido y él no los ha estorbado, no le ha estorbado. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con presentes. Alguien que nos quiera aportar aquí, ¿cuánto vale corregir a tiempo a los hijos? Porque eso viene como quizás una palabra muy fuerte, una maldición, para de generación en generación. Entonces, a tiempo hay que corregir, a tiempo hay que estar pendiente de ellos, mirándoles a ellos en cada momento, en cada instante. Nosotros también, nosotros como padres, cuidándoles, protegiendo. Pero aquí se ve que más educación. ¿De quién era? Ayúdenme ahí. De su madre. De su madre. Mire, su madre le educó bien a su hijo. Pero recordemos la lección antepasada, cuando Ana pidió tener un bebé, porque recordemos que ella era estéril, Sí. Ella suplicaba, imploraba, y ahí prometió al Padre Eterno que ella lo iba a educar de una manera como él quería, ¿no? Sí. Y entonces vemos que Ana hizo su parte incluso desde que estaba en el vientre, ¿no? En el vientre suyo, y ella hizo ella lo consideraba, dice que Samuel era un regalo de Dios para ella, ¿no? Sí. Y ella lo educó de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Le Entonces, hizo una promesa esa es la promesa al Señor, sí. que cómo ella iba a criarle a su hijo, ¿no? Y que por su cabeza no podía cortar el pelo, nada de eso, ¿no?
una promesa que hizo ella al Señor. Pero le vean cuánto vale el eje principal, la madre. La madre es el eje principal. La madre le educa más a su hijo. No sé si estoy mal, ¿me puede colaborar usted, hermana? Sí, ¿Qué le parece? Yo pienso que como una madre pasa más tiempo con sus hijos, dedica más tiempo a sus hijos. Está para ver en qué momento están fallando los hijos y corregirlos a tiempo. Y vemos también aquí que fue un hijo de promesa. Más que todo, ella prometió que si ella tendría un hijo, lo iba a entregar al servicio de Dios. Ese niño ya fue desde el vientre mismo, ya escogido para hacer la voluntad de Dios. Sí. Entonces, en todo momento también ya fue dirigido la educación, tanto como por su madre, que por Dios mismo. Entonces, fue un chico que fue creciendo en estatura y también gracias de Dios, porque este niño ya fue para el servicio de Dios desde pequeño. ¿Ya? La segunda parte dice que antes de recibir el mensaje de Dios, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que no había experimentado manifestaciones directas de la presencia de Dios como las que se otorgaban a los profetas. El propósito de Dios era revelarse de una manera inesperada para que Elí oyera hablar de ello por medio de la sorpresa y de las preguntas del joven. Qué buena. Pastor, ¿qué opina que usted? Muchas cosas. Nosotros como padre podemos ser el camino para la salvación a nuestros hijos como el camino para la perdición. Porque como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pero habemos, miren lo que digo, habemos padre y habemos madre, que somos muy permisivos con los hijos. Aunque los hijos se enojen, salten, brinquen, hay que corregirlo. Y ahora la mala llamada ciencia dice que a los hijos no hay cómo corregirlo. No hay cómo darle su buen trancazo, como digamos, porque el niño se trauma. No hay que corregirlo porque el niño se trauma. Y es más, y si el niño ya tiene algunos añitos, la ley de la Constitución lo respalda. Si tu papá te toca, tu mamá te toca, demándalo, mételo preso. Y a eso van los niños y dicen, tú no me puedes tocar, tú no me puedes pegar, porque si no te demando. Entonces estamos quitando el derecho de la educación a nuestros hijos. ¿Por qué? Testimonio para la Iglesia, tomo 5, dice que si los padres no educamos a nuestros hijos para el reino de los cielos, el diablo los preparará para el reino de él. Y miren lo que estamos dando ahora, el resultado del permisivismo. Los muchachos de hoy en día, 13, 14 años, en las escuelas de sicariato, matando gente en las calles. ¿Por qué? Por la mala información de la educación. Porque en primer lugar, yo tengo muchos amigos psicólogos, ellos son buenos amigos, buenos educadores, pero hay otros que dicen, oye, es que no hay que tocar al niño porque se trauma, no puedes corregirlo. No, hermanos, directamente, si nosotros no educamos a nuestros hijos para el reino de Dios, prácticamente ya el diablo los educó para el reino de él. Ahora, todos los sicarios que están en el mundo ahorita, en el mundo entero, el 70% son adolescentes. Sí. ¿Por qué? Por la mala educación. Así que los padres no es que vamos a ser malos, pero tenemos que aprender a corregir nuestros hijos. Porque si les damos todo, otra cosa, que si en deberes los que tienen dinero, le dan demasiado dinero a los hijos, igual los están perdiendo. Al hijo hay que enseñarle
que el dinero cuesta, no regalarle, no darle tanto hacia manos lavadas. Porque como no les cuesta, cuando se dan cuenta los padres es que los hijos están metidos en la droga, en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ellos, como son padres pudientes, le dan demasiado. Cuando quieren rescatar a sus hijos ya es tarde. Como orientador que he trabajado más de 10 años en centro de rehabilitación, ¿qué es lo que dicen los hijos? Los hijos dicen: yo me corrompí porque mi padre jamás me corrigió. Dame dinero, le pedía, y él lo que hacía era: toma, anda, disfruta. Pero cuando ya quiso corregirme era tarde. Estaba metido en el alcohol, en las drogas. Yo apelo a los padres en esta mañana que miremos bien con quién andan nuestros hijos. ¿Para qué le damos el dinero a nuestros hijos? Si es para algo útil o para que se destruya la vida. Entonces, mi llamado es: enseñémosle a los hijos como esta mujer enseñó a los hijos. No olvidemos, como dice acá la hermana, él era hijo de promesa, Samuel era hijo de promesa. Y a veces decimos: Dios, si tú me das un hijito, yo lo dedico a tu servicio, yo lo pongo en tus manos solamente ese rato. Pero cuando el niño sale, ay, el niño es tan bonito, la niña es tan bonita. Es niño, déjalo que haga lo que quiera. Ese es el problema de los padres, que no estamos capacitados para ser padres. Y ahí es donde el diablo los toma y los destruye y los mata. Cuando ya los destruye, ya se nos entrega la mano de los padres, cuando los hijos ya no hay nada que hacer por ellos, porque el mundo ya se los absorbió. Así que aprendamos a ser padres, pidámosle a Dios, y que Él es el único maestro de maestro y padre de padre, el que puede prepararnos para esta vida y la eternidad. Y ver también que, por ejemplo, en el caso de Elí, sus hijos absorben el resto de gente, se contaminan, es como una gripe. ¿Qué harían de malo ellos? Que los restos también hacían ya, y era todo normal como ahora. Ahora hay muertes, ya se ve como normal. Sí. Hay muertes, hay cicatrices, todas esas cosas, ya le vemos ahora como normal. Así entonces también, por eso tenemos que todo pedir al Señor que Dios nos dé sabiduría. La tercera parte. Hermana, Dice, cuando una él... partecita, perdón, un ratito. Sí, quizás habremos madres que escuchamos consejos y habremos madres que no escuchamos consejos. Quizá por sobreproteger y permitirle todo capricho a nuestros hijos, diríamos, cerramos los ojos ante la realidad, que lo único que estamos haciendo es ocasionándoles un daño. Le puedo decir que por experiencia propia estoy pasando por unas tristezas tremendas con unas de mis sobrinas, así como el caso de los hijos de Eli. La manzana podrida contamina a las buenas. Había unas sobrinas que vivían en un sector, por la educación se cruzaron a otra cerca de otra hermana, y resulta que ahorita ya el grupo se hizo más grande y todas cayeron en lo peor que puede caer. Muchachas tan jóvenes que recién están dentro de esos 15, 16 años, están entrando ya en lo más feo y peligroso que es entrar en de la droga. Pero muchas veces, como les digo, los padres no hacemos un poquito de conciencia que estamos llevando a la corrupción a nuestros hijos. Y eso aparentemente se dice que queremos a nuestros hijos, cuando estamos poniéndolos en la perdición, en el camino de la perdición, y eso no es querer a los hijos. La verdad es que la educación ahorita se ha distorsionado tanto, lo que es educar a los hijos y corregir a los hijos. Es por eso que ahorita la ley ampara mejor lo malcriado de los hijos, y los malcrían y los hacen desobedientes ante los padres. Y le hacen ociosos. Como dice el Que dicho, no pueden ahorita hacer las nada, ahora no escopetas pueden matan a los ayudar a padres. trabajar, no pueden Eso es ver. lo que ha llegado ahorita en este tiempo, hermano, la juventud perversa, de verdad, que acerca la palabra y el término perversidad. Que Ahora los pasan, hijos ahora pasan solo en el internet y roban el tiempo de Dios. Bueno, vamos a leer. Cuando el ejército regresó,
a su campamento quebrantado y descorazonado, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? La nación estaba madura para los castigos de Dios, y sin embargo no podía ver ni comprender. Sus propios pecados habían sido la causa de ese terrible desastre. Y dijeron: tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viendo entre nosotros, nos salve de las manos de vuestros enemigos. El Señor no había dado orden ni permiso de que la arca fuese llevada al ejército. No obstante, los israelitas se sintieron seguros de que la victoria sería suya y dejaron oír un gran grito cuando el arca fue traída al campamento por los hijos de Elí. Mire que a veces cómo un hijo destruye a un país. Un hijo que no está bien educado le acaba un país entero. Imagínense que la arca era sagrada y coger él como una cosa que pensaba que llevando esto ya iba a ganar la guerra. Solo colocándole ahí, eso pensaban ellos, pero no sabían que la arca era sagrada, que no se puede uno coger nomás como un objeto, pasar al otro lado y solo puesto ahí ya va a ser milagro. Eso no, ellos pensaban así, pero esto es tanta la desobediencia que tuvieron los hijos de Elí. Los filisteos consideraban el arca como el Dios de Israel. Atribuían a su poder todas las grandes obras que Jehová había hecho en beneficio de su pueblo. Cuando oyeron los gritos y regocijo lanzados aproximadamente el arca, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campo. Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Sed hombres y pelear. Ahí sí, nos van a colaborar. Cuidado con dormirse. ¿Qué pasa? Que al comienzo el Señor le hizo que vean la reflexión que los israelitas estaban mal. Hubo la guerra entre los filisteos y los israelitas. Los israelitas pensaban que iban a ganar, pero ellos perdieron la primera vez, porque pensaban que solo poniendo la arca, ahí ellos iban a ganar. Eso hicieron los hijos de Elí. Ellos tomaron el arca de la alianza como un amuleto. Excelente. O sea, y no como un símbolo. Y hoy en día también vemos lo mismo. Hay personas que tienen a la Biblia como un amuleto en sus casas. O sea, lo tienen ahí como algo que los protege, según ellos, lo ven así. Cuando lo que nos garantiza la protección es hacer lo que está escrito ahí. Hacer la voluntad. Claro, hacer la voluntad del Padre, no tener la Biblia abierta en el cuarto o en la sala. Eso no es garantía de nada. Y es verdad eso. Si Hay que no aprender. damos lectura y practicamos, no sirve de nada.
Pero ellos pensaban que solamente, como dice el hermano, teniendo como amuleto, iba a ganar la guerra. Pero no fue así. Ellos perdieron. Creo que murieron 3.000, ¿cuántos eran más? 3.000 hombres. 3.000 hombres No. murieron. 30.000 hombres murieron en ese 30.000 entonces. hombres. Pero, Así ¿qué que- hizo el Señor? Para que sea una lección para el pueblo de Israel. Para que sea una lección. Y nuevamente dice que cuando ellos perdieron, los israelitas se sentían como arrepentidos. Y nuevamente trajeron la arca y ya le pusieron en otro lugar. Entonces cuando todos estaban con la arca, empezaron a darle gracias, a festejarle. Pero los filisteos, dice ahí, no pensaban ellos que estaban preparándose para la guerra. Pensaban los filisteos, pero los israelitas no estaban así, estaban arrepentidos, estaban pidiéndole misericordia al Señor. Cuando comenzó nuevamente la guerra entre los filisteos, escuchaban esto, los israelitas están preparándose para la guerra. Como ellos no pueden ganar, nosotros les vamos a ganar, decían los filisteos. Pero ¿qué pasa? Que el Señor les miró a cada uno el arrepentimiento. ¿Y qué viene para nosotros? Nosotros debemos arrepentirnos también. Arrepentirnos a veces de lo malo que estamos haciendo. Y ahí el Señor va a escuchar las oraciones. Nos va a atender todas las oraciones que nosotros le pedimos. Muchas veces venimos orando por años de años, pero total, ese milagro no llega. Pero no llega, ¿por qué? Me ayuda, hermano Kimis. Porque dice la Biblia que pedimos mal. ¿Y por qué más? ¿Quién otro hermano me ayuda? Hermano, usted. Yo. Porque no se me ocurre la palabra de Dios, que orar con fe, la fe con una montaña. No orar con fe no hacemos nada. Sí, pero hay una partecita principal. Porque pediste y no recibiste porque pediste mal para gastar en vuestros deleites. También, hermana, la voluntad de Dios no es la voluntad de nosotros. Dios contesta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Dios que conoce nuestros corazones, Él sabe en qué momento debe contestar nuestras oraciones. A veces podemos nosotros, en la desesperación de nosotros podemos pedir ahorita alguna cosa, pero Dios que conoce, Él dice no va a contestar al momento que nosotros lo pidamos, sino cuando sea la voluntad de Dios. Y verán que una parte de aquí también dice que nosotros, que ellos se arrepintieron, los israelitas, de todo, y hasta ayunaron ellos, arrepentidos de todo. Y el Señor miró ese gesto que hicieron. Pues vinieron los filisteos, pensaban nuevamente ganar a los israelitas, pero no fue así. Más bien, ¿qué pasó? Que Dios le mandó, vinieron los israelitas a pelear contra los filisteos, a pelear con los israelitas, y con el poder de Él mandó una lluvia fuerte, de forma que todos los jinetes y todos ellos se hundieron. Y ahí se murieron todos ellos. Una experiencia más clara es que nosotros debemos estar en cada momento y en cada instante clamando, suplicando al Señor que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Si es posible, ayunando. Y por eso decíamos hacer vigilias y todo, para que haya una transformación. Seguimos. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitada de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Como esta sagrada arca iba asociada
las revelaciones más maravillosas de la verdad y del poder de Dios. En tiempos anteriores se habían logrado victorias milagrosas siempre que ella aparecía. La cubría la sombra de las alas de los querubines de oro y de la gloria indecible del símbolo visible de Dios Altísimo. Había descansado sobre ella en el lugar santísimo, pero ahora no había traído la victoria, no había sido una defensa de esta ocasión y había luto por doquiera en Israel. ¿Quién nos ayuda con esta partecita, hermana? Sí, hermana, yo creo que todo está en hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nos apartamos de Él es donde, por más, diríamos, por más deseo de nosotros como ser humanos que queremos algo que nos vaya bien, tener un trabajo exitoso y tener, bueno, todo lo mejor. Pero si no es la voluntad de Dios, como yo siempre digo, hay que siempre pedir que se haga la voluntad de Él. Si la voluntad de Dios es que sea, se dé tal cosa, pues que sea. Antes de ayer yo me encontré en la ruta con un chico, bueno, se subió un chico y se sentó al lado mío. Este chico estaba pasando por un mal momento, que se subió y se sintió acalorado. Y se para y trataba de abrir la ventana, pero la ventana donde estaba el asiento era la ventana fija y la otra que se movía era de allá. Y yo le digo al chico, ¿por qué él empezó de estar? Así como medio desesperado. Le digo, la ventana de aquí es ventana fija, esa no se le va a abrir. Ay, dice que hace calor y la gente no abre la ventana. Le regresa a ver para atrás y empieza a hablar, diciendo lo siguiente: señores, pero así como gritos, señores, que ustedes no tienen calor, que no abren la ventana. Y uno se tira y se muere uno. Dijo así. Y de ahí se sienta otra vez. Y yo solamente me quedo pensando. Yo digo, algo le pasa. El chico de ahí me regresa a ver y se pone a conversar conmigo. Pero la conclusión fue la siguiente. Bueno, conversó un buen rato conmigo, hasta quedarme yo acá en el centro. Pero el chico me dice lo siguiente: estoy pasando por un mal momento y me siento mal. Hace 4 días que se fue mi pareja, pero yo reconozco que yo tuve la culpa. Yo tengo un mal carácter, que soy así muy explosivo. La empecé a insultar y la chica prácticamente reaccionó y le dio un buen golpe en la boca y le sacó sangre de la boca. Pero el chico, a pesar de eso, él decía, pero yo reconozco que yo tengo la culpa. Porque ahí me dijo él, y yo le dije esto, lo otro y lo otro. Y le dije, usted lo tiene bien merecido lo que ella le hizo. Bien merecido. Porque a una mujer nunca se la trata de esa manera, le digo, mucho menos que le venga a decir eso. Sí, dice, yo reconozco eso. Pero yo siento que Dios ha permitido que me pase esto, porque yo fui criado con mi abuela y mi abuela siempre me ayudaba a la iglesia y yo en algún momento yo me creí superior a todo y hasta a Dios mismo, y yo dije que Dios era como que quedaba a un lado y yo vivía mi vida independiente de él. Y mi abuela, ahora en la actualidad, ella me ve sufrir. Y es más, se puso el chico, cuando me habló de la chica que se le fue, de la pareja, se le fueron las lágrimas y se puso a llorar el chico. Me dice, me siento arrepentido. Y yo siento que Dios me está dando esta oportunidad para yo pensar y buscar nuevamente sus caminos, porque yo siento que yo me aparté del camino, porque yo conozco de la vida. Yo conozco de Dios. Y mi abuela, ahora ella me ve sufrir y me ve llorar y ya no me invita a la iglesia. Le digo, y ella no lo va a hacer tampoco, porque ella a su debido tiempo a usted lo invitó y usted expresó la invitación que le hacía. Y lo invité para acá. Me dice, no, yo le voy a decir a mi abuelita que me lleve a la iglesia. Yo debo buscar ahora en esta soledad que estoy viviendo así, yo le voy a decir a mi abuelita que debo buscar los caminos de Dios.
porque siento que es Dios que ha permitido que pase esta niña. Se sentía muy arrepentido el chico, se puso a llorar un buen rato y pues mi consejo era búsquelo a Dios, porque si es la voluntad de Dios, la chica que se fue, la pareja suya, Dios permitirá que ella vuelva, si es la voluntad de Dios. Pero usted siempre en las oraciones haga eso. Si es la voluntad de Dios, siempre las cosas que uno hace, siempre hay que ponerla en las manos de Dios. Sí. Bien, Ya, continuamos. Hay que orar por el chico, se llama David. No bastaba que el arca y el santuario estuviera en medio de Israel. Bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Está escrito: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Esto está en Proverbios 28:9. ¿Alguien puede leer? Hermana Elsa nos puede ayudar con Proverbios 28:9. Carlitos. Ya. 28:9. Sí. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Ya. Cuando el ejército salió a librar batalla, Elí, ciego, anciano, se había quedado en Silo con presentimientos perturbosos. Esperaba el resultado del conflicto, porque su corazón estaba temblando por causa de la arca de Dios, habiendo erigido un sitio fuera de la puerta del tabernáculo. Se quedaba sentado a la vera del camino día tras día, esperando ansiosamente la llegada de algún mensajero del campo de batalla. Miren que en Proverbios 28:9, ¿qué decía? ¿Quién me puede ayudar con 28:9? Hermana. Si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. No, ¿Qué nos puede ampliar ahí? Que si uno no obedece los estatutos del Padre Eterno, ¿cómo pueden nuestras oraciones ser escuchadas? Entonces no podemos quejarnos, es que Dios no me escucha. Si nosotros no estamos haciendo nuestra parte. no lo hacemos de corazón. Claro. Mire que en este caso Elí también no hacía de corazón todas las cosas, solo hacía como algo superficial. Y nosotros aquí como hermanos de la iglesia, tampoco no porque venimos aquí a la iglesia los sábados, no porque estamos leyendo la Biblia, vamos a ser salvos, no, sino porque vamos a ser salvos porque nosotros nos arrepentimos y continuamos otra vida diferente y obedecemos los 10 mandamientos. Ya, seguimos. Por último, un hombre de la tribu de Benjamín que formaba parte del ejército llegó subiendo deprisa por el camino que conducía a la ciudad. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, pasó frente al anciano sentado a la vera del camino sin hacerle caso. Se apresuró a llegar a la ciudad y reveló a multitudes anhelantes las noticias de la derrota y la pérdida. El ruido de los gemidos y lamentaciones llegó a los oídos que atalayaban
al lado del tabernáculo. Fue llevado el mensajero a la presencia de Elí y dijo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Omni y Fines, son muertos. Elí pudo aguardar todo esto, por terrible que fuera, pues lo había esperado. Pero cuando el mensajero agregó y el arca de Dios, fue tomada una expresión de angustia indecible. Pasó por su semblante la idea de que su pecado había deshonrado así a Dios y le había hecho retirar su presencia de Israel. Era más de lo que podía soportar. Perdió su fuerza, cayó, quebrándose la cerviz y murió. Mire que aquí Elí no sintió tanto la muerte de sus hijos. ¿De qué sintió más su conciencia? ¿De qué era? Del arca. Él estaba preocupado no por la muerte de sus hijos, sino por la arca, que él cometió muchos errores. Y esa arca, ¿en manos de quién está? Imagínense que la arca estaba en manos de los filisteos. Y si hacemos un resumen, porque tenemos poco tiempo, esa arca fue en manos de los filisteos que tenían. Y cuando estaba el arca en los filisteos, ellos se unieron le llevaron a un dios que tenía. A Dagón. A Dagón. Que era mitad hombre y mitad mujer. Exacto, que era mitad hombre y mitad mujer. Y ese le unió la arca al lado del dios de ellos. La primera noche cayó el dios de ellos. La segunda noche ya se partió por la mitad. Lo que era mitad hombre se hizo pedazos. Y lo que era mitad de pez quedó entero. Entonces ellos se arrepintieron. Dicen que unieron a los sacerdotes y a todos ellos. Voy a hacer un resumen general, porque tenemos poco tiempo y ahí nomás. Entonces dice que unieron a todos los sacerdotes y sabios para que digan que es mejor devolver la arca. Unos decían, no devolvemos la arca, porque con eso vamos a tener fuerza, poder en la guerra. Pero los sabios y todos ellos decían, no, porque tenemos que devolver la arca. ¿Y qué pasó cuando el arca le pusieron en otro lugar? ¿Quién me ayuda? La plaga, hubo plaga. ¿De qué modo hubo plaga? Una plaga de ratones que se comían todo. Dice que los ratones le ponían la plaga en otro pueblo, y en ese pueblo hubo cantidad de ratones, que los ratones inclusive comían los embrios, y le terminó. No podían, le llevaban a otro pueblo y había muchas pestes, todo, se acababa con todo. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Cogieron la arca y le pusieron en un carruaje, dice, y le hicieron de los ratones y de todos ellos, le hicieron de oro. Exacto, unas formas de oro, y le mandaron en el carruaje que se vayan. Pero Dios le dio a estos 2 animales, eran dos toros, creo que dice, y le pusieron el carruaje y ellos se fueron, y justo llegaron a un lugar donde que estaban sembrando trigo, y allí llegó. Pero tampoco ellos le dieron reverencia a la arca, le pusieron encima de una piedra. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que querían escarbar a ver qué había en el arca. De pronto, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Automáticamente murieron, porque no respetaron. Solo el sumo sacerdote podía. Sí, Podía verla. Una vez al año. sí, Cuando pero era ellos día como que- hicieron eso, murieron todos. Una vez al año. Y eso ya se fue nuevamente, vieron que esa arca no debe de estar en manos de ellos, sino directamente en manos de Israel. Ahora, nuestra conclusión, ¿cuál es? ¿Cuánto vale estar más cerca de Dios? La obediencia. La obediencia, ser obediente. Y como decía el hermano,
no porque tenemos la Biblia abierta en nuestra casa, eso es una protección, o porque nosotros le tenemos encima del televisor, esa es la protección más grande, no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me ayuda? Estudiarla y obedecerla. ¿Cuánto vale obedecer? Todo tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Hagamos eso, Piedra. hermanos. La Esta, piedra de tabla. como resumen, esto nos ha dado que nosotros debemos de ser más consecuentes con Dios, estar más unidos a Dios y en principal a nuestros hijos, desde pequeñitos, enseñar la reverencia a Dios. Si nosotros no le enseñamos esta reverencia a los niños, estamos mal, no estamos aquí. Este es el mensaje, una reflexión para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Amén. Esto ha sido por hoy. Más a la rueda, pero hacemos más corto. Porque es bien para ya se acabó. Un resumen. Agradecemos a nuestro Padre Celestial en esta mañana y a nuestra hermana expositora. Felicitaciones, bien hecho, bien hecho. Así que los invitamos a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes sigámonos preparando, porque eso es lo que el Padre quiere. Que cada uno de ustedes sea un maestro y una maestra aquí al frente. Gracias. ¿Y qué más? Para seguir continuando con este santo y noble mensaje que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Ahora, para terminar esta bendecida escuela sabática, les invitamos a cantar un hermoso cántico. Vamos a cantar y les invitamos también a colocarnos pues de pie a medida que vamos encontrando nuestro cántico, ¿ya? Número. Ya aparece. $199. 199. O cántamelas otra vez. Bellas palabras. 199. Bellas palabras de vida, Padre de Dios mío, soy luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida.
bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, ¿verdad? Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Poderoso Padre, que mora en las alturas de los Shamaín, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo está regocijado, tu pueblo está inspirado, porque tu palabra ha sido proclamada. Padre, sigue preparando cada corazón, cada vida, cada persona que tú podrás usarlo, Padre, en la mañana como al mediodía y en la tarde, durante todo el día. Una bendición especial para cada uno de tus hijos aquí presentes y para aquellos que no han podido venir también, Padre. Bendícelos donde ellos se encuentran. Una bendición muy especial por nuestro país, Ecuador. Bendícelo, Padre. Líbranos y protégenos de todo mal. Padre, te pedimos por el presidente de la República, bendícelo. Padre, que tú puedas darle sabiduría para que pueda dirigir tu país no como el hombre quiere, sino como el país debe ser dirigido. También te pedimos por todo el ejército, por la policía, por los gobernadores, por los jueces, los abogados, todos los dignatarios que tienen una responsabilidad con el país, que tú puedas bendecirla, Padre de la gloria. También te pedimos por todos los predicadores del mundo, Padre, por el mensaje adventista del séptimo día. Te pedimos que puedas bendecir a todos los sacerdotes, como también a todos los pastores, misioneros y laicos y ancianos, los cuales tenemos una responsabilidad de dar luz en medio de la oscuridad. Bendícenos en esta mañana, y al continuar con la alabanza de tu santo nombre, podamos ser inspirados y capacitados y educados para poder predicar tu palabra. Quédate con nosotros en esta mañana. Ayúdanos a hacer tu voluntad, para que cada palabra que hablemos sea palabra de inspiración. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, entonces pues en 5 minutitos estamos nuevamente en el aire. Gracias por estar con nosotros y les invitamos que continúen en nuestra programación. Agradecemos también a nuestro canal aliado Sendas Antiguas, como el canal anfitrión, nuestro firme fundamento. Y un saludo para todos nuestros amigos y hermanos. Los invitamos para el culto divino. Así que en 5 minutos estaremos nuevamente en el aire. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendiciones.